Buenos días alumnos, los saludo desde mi casa. Tenía planeado hacer el miércoles una dinámica en la plataforma de Google donde hiciera preguntas y ustedes fueran contestando para orientarles en la lectura, ver cómo estaban leyendo y solucionar algunas dudas. Pero como cambiamos de plataforma, decidí mejor grabar este video para explicarle algunas cosas sobre Ilíada, sobre estos primeros cantos que estuvieron leyendo, estos primeros 3 cantos, 2 síntesis, un poco del contenido para que se ubiquen y un poco del análisis para ver qué van a encontrar en esta obra. No les voy a contar todo, voy a ver si hacemos otro video, les adjunto otro material para no ir anticipando lo que va a pasar. Pero sí les voy a orientar en qué cuestiones son importantes que atiendan para el análisis y qué cuestiones son las que vamos a priorizar después. En primer lugar, en cuanto a estructura. Ilíada, ya vimos un poco del contexto de la historia. Quiero señalar algo. Ilíada no es la obra de la guerra de Troya, no cuenta el principio, no cuenta el final. Cuenta 51 días del 10º año, es decir, que cuando ustedes abren el canto 1 y empiezan a leer, ya estamos 9 años después de que inició la guerra. Ya han raptado a Helena, ya Agamenón sacrificado a Ifigenia, ya están instalados los aqueos o los griegos, o en ese momento se llamaban los aqueos, los argivos, los dánaos. Los griegos, un nombre que se les va a dar mucho después, se lo van a dar los romanos. En ese momento en el texto, por eso ustedes encuentran los aqueos. Los aqueos están con sus naves, es decir, con sus barcos, desde hace 9 años frente a Troya, tratando de tomarla. Y Helena está adentro de Troya con París. Dentro de la familia real está Príamo como rey, su esposa Écuba, su hijo Héctor, su otro hijo París y otra serie de descendencia que tiene Príamo. Y pelea Troya o los dárdanos contra los aqueos. Cuentan 51 días de esa guerra y no cuenta el final. Exclusivamente lo que va a contar Ilíada es eso que nos prepara en el canto 1 y que al final del canto 1 sucede, que es el pedido a Aquiles, a su madre Tetis, que le hace el pedido a Zeus. Una pregunta muy importante que yo le hice en la guía. ¿Qué le pide concretamente Aquiles a Zeus? Eso va a detonar algo que se llama la cólera de Aquiles, la ira de Aquiles, el suceso del canto 1, y eso es lo que va a durar Ilíada. 24 cantos solamente de la cólera de Aquiles. Ilíada inicia canto 1, inicio de la cólera, canto 24, final de la cólera. Y en el medio todo el proceso. Y es lo que nosotros tenemos que estudiar, la cólera de Aquiles. En este caso de la obra Ilíada, tienen en 24 cantos una acción de 51 días, es decir, que tienen muy detenida la acción. ¿Qué significa esto? Se van a encontrar con muchísimas descripciones, porque es una obra extensa que no va a contar 10 años de la guerra, es decir, no esperen que haya muchas elipsis, muchas situaciones en las cuales se cortan y se cuenta rápidamente como un resumen de mitos clasificados. No, es una descripción muy detallada de lo que sucede en esos días, acorde al objetivo de la obra, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, en primer lugar, mentalícense con la lectura para eso. No encuentran el origen de la guerra, ustedes ya tienen que saber, para eso tenían que investigar los mitos. Empiezan a leer, ya han pasado 9 años, los aqueos están hace 9 años combatiendo, en muchos casos están cansados, creen que no van a ganar nunca la guerra. Y por otra parte, Troya está hace 9 años resistiendo. Y como ustedes habrán notado, cansados también de París, diagonal Alejandro, es el mismo personaje, por tener a Helena y no la devuelve, no la ha devuelto en estos 10 años. En el canto 1 se detona una situación que va a empezar con la cólera de Aquiles y lo que nosotros vamos a leer es esa cólera, esa ira. Muy detalladamente y muy descripta durante toda la escena. Ilíada tiene un estilo de narración muy distinto al que conocemos en las novelas que estamos acostumbrados a leer. Detiene mucho la acción. ¿Qué significa esto? Describe muchísimo. Así que prepárense para encontrarse con esos recursos y algunas ideas, algunas pistas les voy a ir explicando yo para que se acostumbren. ¿Para qué sirve Ilíada? ¿Cuál es el punto importante de esta obra?
Ilíada, y tengo un poco burdo esto, un poco casero, pero bueno, no tengo pizarrón y no puedo rayar la pared. Ilíada es una obra épica. Épica significa igual que el Miocid, para que ustedes tengan una idea. Épica significa un relato de héroes, con un objetivo didáctico. En la Ilíada claramente tenemos héroes. Agamenón, Aquiles, Odiseo, Néstor, Héctor, París, Helena y los demás personajes, Diomedes, que va a aparecer después, Eneas. Son todos héroes, son seres extraordinarios con virtudes extraordinariamente desarrolladas, prácticamente perfectos y perfectos al estilo griego. Es decir, acuérdense que los dioses griegos, para tomar un modelo, no eran perfectos. Ellos cometían errores, ellos sucumbían a las pasiones. Por lo tanto, los héroes también van a tener esas líneas. No van a ser héroes idealizados desde un punto de vista cristiano, como los vimos en Miocid. Van a ser héroes del contexto griego. Por eso es una obra épica. La épica exalta, y señalen esto muy bien, y anoten en el libro, las virtudes nacionales. Los héroes son modelos de las virtudes nacionales, en este caso de las virtudes griegas. Y eso es muy importante de señalar. Por eso es una obra didáctica, significa que va a enseñar algo muy específico. En este caso, ¿cuál es el modelo correcto que hay que seguir? ¿Cuál es la genialidad de Ilíada, que nosotros vamos a ver? Que plantea el modelo contrario. No es una obra como el Miocid de esta es la figura del héroe que hay que imitar. No, en Ilíada el protagonista es Aquiles, porque ya les dije, el tema de la obra es la cólera de Aquiles, y Aquiles, si bien es un héroe porque es un excelente guerrero, porque es un semidios, porque es prácticamente indestructible, Aquiles se va a convertir en Ilíada en el modelo de lo que no hay que hacer. Punto muy importante a señalar, que ustedes tengan en cuenta que es una obra épica, didáctica, que enseña algo, pero en este caso enseña a partir del modelo negativo, que es una de las genialidades que tiene la obra. Lo que Aquiles comete, la cólera de Aquiles, se denomina en términos griegos hibris. La hibris, apunten este concepto, aprovechen el video que pueden pausar, ir y venir todas las veces que quieran. La hibris es un concepto griego que no significa literalmente cólera, no significa ira. Si bien Aquiles está enojado, pero no es únicamente la ira. La hibris es la desmesura, el descontrol, el salirse de los propios límites. Acuérdense que dentro del contexto griego, el ideal de virtud era el justo medio entre dos extremos, es decir, ser completamente equilibrado, que es lo que significa la sofrosine. Ser completamente correcto para los griegos era tener límites. Los límites lo podía dar las leyes, el Estado, la religión, los dioses, las costumbres, la autoridad, el rey, la justicia. Salirse de esos límites, violar esos límites, era caer en la hibris. Y uno podía caer en la hibris enojándose, como también podía caer siendo soberbio, siendo injusto, siendo corrupto. Cayendo, por ejemplo, París en lo conocemos hoy en día el nombre de la lujuria, la gula. La idea que nosotros tenemos de pecado hoy en día, para los griegos no existía, no era una civilización cristiana, pero tiene mucho que ver con la hibris, porque los griegos creían que cuando uno violaba un límite, no se hacía daño a uno mismo, hacía daño a los demás. Es decir, que mis errores tenían consecuencias sociales, afectaban a los otros. Ese es el concepto que va a enseñar la obra. Toda la obra va a estar guiada en por qué hay que evitar la hibris. Porque no soy solamente yo en este mundo, porque no son solamente mis decisiones que me juegan en contra, sino que juegan en contra a los otros. Y los otros no tienen por qué padecer de mis errores. Fíjense, siglo 8 a.C., Ilíada, qué actual que es el comentario que estoy haciendo. A ver si a alguno de ustedes se le vino a la mente la situación actual en la que estamos viviendo, en la cual el error de uno, el transgredir los límites, puede jugar en contra a toda la población.
Ese es el concepto de hibris, es lo que tiene Aquiles. Aquiles cae en la hibris y no es el único personaje que lo va a tener. Importante entonces que ustedes señalen hasta ahora. La obra va a enseñar un modelo de actitud a través del modelo negativo, de lo que no hay que hacer. El conjunto de esas actitudes negativas, en este caso, se va a llamar hibris, romper los límites establecidos. ¿Qué límites rompe Aquiles? Bien, vamos al canto 1. Primero detalle importante. Hay otro personaje que tiene la hibris en el canto 1. Piensen quién es, yo les digo ahora. En el canto 1 hay una disputa entre dos personajes, Agamenón y Aquiles. La disputa se origina por la situación con una mujer, con este botín de guerra que ellos tienen, pero no es una cuestión, tengan mucho cuidado si ustedes ven Troya, porque no es una adaptación de Ilíada, no les va a servir. No es una cuestión romántica de que Agamenón ame o no ame a la mujer. Es una cuestión de que están hace 10 años en Troya, ellos saquean y la mujer es botín como es cualquier riqueza. Debe devolver a Agamenón a esa mujer, al sacerdote, pero Agamenón dice que él, que es el líder de toda la expedición, acuérdense que él es el hermano de Menelao, Menelao es el que está ultrajado porque le raptaron a la esposa. Agamenón dice que él va a quedar mal si él es el único hombre que no tiene mujer en el ejército. Completamente de acuerdo con la época en la que están. Y quiere tomar la atribución de sacarle el botín, en este caso a Aquiles, porque es el que le enfrenta. Y Aquiles lucha verbalmente contra Agamenón. No es una cuestión de que se pelean por Briseide, ellos no están peleando por la mujer. Lo que están peleando, y acá está la hibris, es por el poder. Porque Aquiles, como semidios, como la persona más fuerte, más veloz, el mejor guerrero, no quiere responder ante un mortal. Ahí vemos el orgullo de Aquiles. Esta falta de límite, esta falta de aceptar que ya dada la palabra para proteger a Helena, ese es su rey, y él se cree mejor que su rey, se cree mejor que los otros soldados. Entonces tenemos una primera cuestión de la hibris, que es la soberbia. Ellos están enojados, pero son muy soberbios los dos y se encuentran en un enfrentamiento de poder. No vayan a interpretar que esto es un enfrentamiento amoroso, no lo es. A ellos lo que les interesa es ver quién se ve con más poder delante del ejército. Y aparece un personaje muy interesante que es Néstor, que es el anciano rey de Pilos, una ciudad griega, que trata de neutralizar la situación. Néstor tiene lo que se llama la sofrosine, lo contrario a la hibris, el equilibrio, la mesura, la templanza, el conjunto de todas las virtudes. Y particularmente Néstor, como es viejo y sabio, es justo. Entonces Ilíada va a orientarse entre personajes que tienen la hibris y que dañan a los personajes que tienen la sofrosine, porque con sus actitudes provocan males a los demás. La actitud que tiene Agamenón es hibris, y su decisión de ultrajar a Aquiles, de herirlo en su orgullo, va a tener consecuencias para el ejército, no se olviden de eso. Y ahí viene la decisión que toma Aquiles al final del canto 1. Porque a Aquiles no le importa que su propia tropa, que su propio bando, que los aqueos pierdan, con tal de que reconozcan que él es el mejor. Ese es el orgullo. Y eso es una traición a la patria, lo cual es gravísimo, porque la patria era un valor fundamental para los griegos. No se podía traicionar porque a mí se me ocurrió, en este caso se le ocurre a Aquiles. De nuevo, un gran paralelismo con la actualidad. De manera que lo que nosotros vamos a llevar en Ilíada es cómo las actitudes de la hibris afectan a los demás y cómo los personajes con la sofrosine tratan de sostener esto. Tomen 2 colores, mejor dicho, 3. Un lápiz negro para ir marcando el argumento, que son todas las guías de lectura, las preguntas que yo le voy a hacer en los archivos de Word, para que ustedes sepan qué va pasando. Otro color, marquen la hibris. Si ustedes quieren un color para la hibris de Agamenón, un color para la hibris de Aquiles, lo pueden hacer. Y otro color para los personajes que tengan la sofrosine.
Entonces ustedes ya van a ir orientando cómo se escribe Ilíada. Ese es el camino que vamos a llevar. A partir de que vayan apareciendo más personajes, Héctor, Paris, van a haber más Hibris, más Sofrosine. Importante que ustedes señalen, la Hibris es una desobediencia a los dioses, a los valores, por ejemplo la patria, a las costumbres, por ejemplo dar la palabra, a la autoridad, por ejemplo al rey, y a las leyes. Todo eso puede ser Hibris. ¿Cómo está escrita Ilíada? Ya que es una obra épica, tiene recursos que también les conviene marcar porque son muy reiterativos. Primero, tiene muchas descripciones. Si ustedes quieren, pueden hacer una llave al costado y señalar con una de descripciones para que ustedes sepan que ahí no hay contenido narrativo, es decir, que la acción no avanza en ese momento, para que no se pierdan. Después, aparecen lo que se llaman los epítetos, que es muy importante que ustedes lo señalen con un color distinto a los anteriores, pero no un color para cada uno, porque son 1000 epítetos, no les van a alcanzar los colores. Recuerden que yo les pedí en la guía de lectura que ustedes saquen 3 hojas y hagan 3 catálogos. Una lista de todos los personajes griegos, aqueos, una lista de todos los personajes troyanos, o teucros, también les dicen teucros, y una lista de los dioses. Para cada personaje hay un epíteto. ¿Cuáles son los epítetos? Los epítetos son esas frases que describen a un personaje. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, era el más veloz del ejército. Nunca van a encontrar que el de los pies ligeros se le atribuya a otro personaje que no sea Aquiles. En literatura se dice, por ejemplo, Blanca Nieve. Claro, obviamente, solamente puede ser blanca la nieve. Aquiles solamente puede ser veloz. Agamenón, pastor o, según la traducción, rey de hombres. Solamente puede ser Agamenón el rey de hombres. Él es el que gobierna a todos los otros reyes. Hay muchos pueblos en Ilíada, Micenas, Esparta, Atenas, Tebas, Creta, Tía, que es la de Aquiles, pero el líder de todos esos reyes es Agamenón. Él es el único rey o pastor de hombres. Ese es el epíteto de Agamenón. Así que en los catálogos que ustedes hagan, anoten los epítetos. Cada personaje, qué características tiene, y eso es parte del epíteto. Y señálenlos con un color. Los dioses tienen epítetos y todos los personajes tienen epítetos. Los epítetos servían, ya que era una composición oral en verso, era fácil de recordar y de escribir la obra con epítetos para reiterar. Y por otro lado tiene las circunstancias subyacentes, que no son otras que las costumbres. Lo que les dije antes, que Agamenón no tuviera una esclava con la cual estar, lo hacía ver débil en su masculinidad. Eso es una circunstancia subyacente, es una costumbre de la época. Que nosotros en la película Troya veamos que está enamorado, no sé quién conoce quién, es una circunstancia subyacente del siglo XXI, no tiene nada que ver con el Ilíada antes. Esa es la costumbre que tenemos hoy y que le atribuimos a esa obra, mal atribuida en el cine, pero no es una costumbre de la época. Agamenón tenía su esposa en Grecia, por lo tanto no tenía por qué tener no tenía por qué enamorarse, podía tener sus amantes, y eso es una costumbre. En el canto 3, que Tersites, apunten esto porque es una circunstancia subyacente, que Tersites sea un personaje feo y además malintencionado es una costumbre de la época. Hoy en día no se nos va a ocurrir a ninguno decir que porque es feo es malo, no. Pero en la época griega la costumbre era valorar tanto el físico como el interior. Es decir, que si uno era una buena persona, sí o sí tenía que ejercitarse físicamente. Tenía que tener un ideal de belleza interno y externo. Por lo tanto, el personaje feo, naturalmente, en esa época, va a ser el personaje malintencionado. Eso es una circunstancia subyacente. No es un caso de discriminación, eso es un concepto actual. La circunstancia subyacente, la costumbre, es algo que solamente se puede entender en esa época, en ese contexto. Distinto, ¿por qué Paris era una deshonra? Justamente porque era una persona bella que no cultivaba su moralidad. Y ahí está la Hibris, faltaba de respeto a las costumbres.
Esto para que ustedes vayan entendiendo algunas cuestiones del contexto. Yo les voy a ir guiando con otras circunstancias subyacentes para señalar. Bien, esto es lo más importante ahora de la introducción de Ilíada. Cómo está escrito, qué va a contar, cuál es la trama inicial, para que ustedes vayan desprendiendo las interpretaciones. Y el concepto clave, hibris. Este video va a ser corto porque ustedes recién empezaron a leer 3 cantos. A medida que vamos avanzando, yo voy a decidir cómo, y a medida que veamos qué pasa con este receso, si hago más videos o si les aplico un material explicativo. Porque este es el concepto inicial. Yo quiero ver ahora si ustedes, con este video, pueden trasladar y entender e interpretar correctamente lo que sucede en Ilíada. Cuando surja algo como una circunstancia subyacente que solo se entienda en ese contexto, yo les voy a explicar. Lo demás, ¿qué va pasando en la obra? Quiero que interpreten ustedes. No se mareen con los epítetos y no se mareen, tengan mucho cuidado con las descripciones ni con las comparaciones. Yo no les voy a pedir que marquen con un color, pero si quieren señalar con paréntesis, porque las comparaciones son muy largas en Ilíada, los pueden marear. Tienen que aprender que Ilíada tiene comparaciones largas, porque justamente está jugando con el lenguaje, está entreteniendo. Si ustedes buscan específicamente qué está pasando, tienen que saber de dónde a dónde va la comparación y poder omitirla cuando ustedes estudien. Después vamos a ver comparación por comparación qué contenido tiene. Pero esto es una ayuda para que ustedes vean en qué no se tienen que perder y cómo hacer más sencilla la lectura. Bien, espero que les sirva, esperen instrucciones y vamos a ver, espero que esto resulte. Saludos chicos, cuídense mucho.